Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Como siempre, encomendando esta reflexión de la palabra de Dios para que sea Él quien suscite a través del Espíritu Santo aquellas exhortaciones, aquella palabra de Él que quiere que llegue a nuestro corazón. Por eso, pues, nos disponemos. Abre, Señor, mi mente, mis labios y mi corazón para anunciar tus palabras, que sea palabra de vida y de liberación, no por mis méritos, sino por tu infinita misericordia. Lávame, Señor, de todas mis culpas, libérame, Señor, de todos mis males, infunde, Señor, tu Santo Espíritu. Amén. Seguimos esta eh, yo no diría brigada, yo diría también unidos como comunidad eclesial en oración por la salud del Santo Padre, que tiene bastantes altibajos. Solo digámosle, Señor, haz tu voluntad en su vida. Señor, acoge en virtud de tus dolores del Santo Padre, acompáñalo, pasa tu mano sanadora sobre él y haz lo que sea mejor para él. Bueno, seguimos este recorrido por el libro del eclesiástico Ben Sirán, ¿no? Y seguimos con esta sabiduría que entiende ya para el día de mañana, irnos preparando para disponernos de una manera eh, seria, responsable, pero muy piadosa a la Santa Cuaresma. Santa Cuaresma que nos prepara a un camino de limpieza del corazón para llegar a una experiencia profunda de la resurrección. Y hoy se nos pregunta en este libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos del 1 al 15. Hay una pregunta con la que se abre un poco esta reflexión de este día. ¿Qué es más importante? ¿Los sacrificios rituales del templo o una vida según el querer y la voluntad de Dios? Esta es la pregunta central. Fíjense ustedes que hay como una comparación entre la liturgia y la caridad y se plantea muchas veces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí el libro de Ben Sirá trata de buscar entre la liturgia, entre la práctica del culto y la caridad, trata de llegar a un equilibrio entre estas dos dimensiones en la vida creyente, ¿no? Que tienen que ir de la mano, que tienen que ir armonizadas. Sí tiene sentido los sacrificios en el templo, claro que los tiene, eso está claro. El sabio, de hecho, enumera varios tipos de sacrificio, ¿no? Sacrificios de comunión, los de flor de harina, los de alabanza y los de expiación, que son bastantes, ¿no? Se recomienda que se hagan las ofrendas que recomienda la ley. Decía, de hecho, dice, no te presentes con las manos vacías. El sacrificio del justo es aceptado, nos lo dice. Estas ofrendas, también lo recuerda, no tienen que ser raquíticas y además valen el doble, y esto es bien importante, las ofrendas valen el doble si se hacen de buen agrado. Honra al Señor con generosidad. Fíjense lo que dice a continuación. Cuando ofreces, pon buena cara. Dios no se dejará ganar en generosidad. El Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. Esto es bien interesante porque sobre todo esto de hacer buena cara, de manifestar alegría, júbilo en el dar. Yo he conocido personas que de verdad lo hacen con gusto, con agrado, y cuando dan una ofrenda, cuando ayudan,
es, es como si estuviesen recibiendo un gran regalo y así efectivamente lo es, ¿no? Pero a la vez, fíjense ustedes que el libro, la palabra de Dios de hoy, afirma y es categórica que lo principal no son los sacrificios rituales externos, sino, fíjense ustedes, no es la ofrenda, es el ofrecerse, o sea, la ofrenda interna, esa creyente que nace de la espontaneidad y de la sinceridad y de la humildad del corazón. A Dios no le pueden resultar agradables los ritos externos si a la vez, fíjense ustedes, si a la vez no guardamos los mandamientos. Esto cuesta trabajo, sí, pero cuando lo hacemos y cuando logramos este equilibrio, la vida se torna ágil, ligera. O sea, si no guardamos los mandamientos o no tenemos una actitud agradecida o no damos limosna o no hacemos favores a los demás o o si no nos apartamos del mal y de la injusticia. Así creemos que esto es equivocado hacerlo, si creemos que con unas ofrendas podemos comprar el agrado de Dios, pues estamos supremamente equivocados, estamos muy mal. O sea, no le sobornes porque no lo aceptas. O sea, yo lo doy para que el Señor haga lo que yo quiera. Yo doy porque me siento bendecido por el Señor. Yo doy porque todo lo que recibo del Señor lo recibo con humildad y con sencillez. De hecho, el Salmo hace eco de esta palabra. Escucha, pueblo mío, no te reprocho, fíjense lo que dice, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre tus holocaustos están ante mí. Dice, ofrece a Dios un sacrificio de alabanza y se cumple tus votos. Al que sigue, dice, esto es bien importante, en esa dirección de mantenernos firmes en Él, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Fíjense que hay unas recomendaciones, pues, del Antiguo Testamento que podemos y debemos aplicar hoy, en este 2025, a nuestra vida, sin grandes esfuerzos teológicos o alegóricos o grandes meditaciones, ¿no? Mire cómo está de la liturgia, quiere ir acompañada de las buenas obras. La liturgia, nosotros diríamos en el lenguaje nuestro, ese a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces también aquí aparece la caridad como piedra de toque, eso es importante, como como la prueba fundamental para saber si los sacrificios rituales son solo apariencia o vienen de lo más profundo, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. La caridad, el amor, la disposición interior desde donde hacemos las cosas. Podríamos pensar equivocadamente, y esto está muy importante tenerlo presente, eh, podríamos pensar que con unas oraciones o unas limosnas al templo, ya tenemos agradado a Dios y ya somos buenos cristianos. Haremos bien en hacer caso a este sabio del Antiguo Testamento, Ben Sirá, ¿no? Está bien que recemos y llevemos medallas y ofrezcamos sacrificios a Dios, esto está muy bien, pero todo esto debe ir acompañado, perdón, de lo que él afirma que es la verdadera religión. Aquí viene otro concepto interesante. ¿En qué radica la verdadera religión? Cumplir la voluntad de Dios, hacer favores al prójimo, dar limosna a los pobres, apartarse del mal, hacer el bien, ser justos. Fíjense todas las condiciones que hay detrás. Está bien que ofrezcamos cosas, pero sobre todo ofrecernos a nosotros mismos, así tal cual lo hizo el Señor,
que no ofrecía ni el dinero en el templo, ni los corderos, sino que se entregó a sí mismo en el altar de la cruz. Y sabemos que hay necesidades, sabemos que la iglesia también requiere de los bienes materiales para su subsistencia y para los proyectos de evangelización y para las muchas obras de caridad que emprende. Pero es la disposición, el ánimo sincero del corazón, el agradar a Dios, el que nos va a ir conduciendo a que esas ofrendas y esa liturgia tenga verdaderamente sentido. Además, todo ello, fíjense ustedes, ya lo recordamos ahora, pero volvemos sobre esto, todo hacerlo con buena cara, sin darnos esa importancia, esa vanagloria, sin aparentar que lo que nos cuesta, sin llamar la atención para que todos comenten lo bueno y los santos que somos. Recordemos los consejos de Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando nos decía que tanto la oración como la limosna, como el ayuno, lo debemos realizar sin buscar el aplauso de los hombres, con sencillez, con autenticidad interior. El Padre que ve en lo escondido nos lo premiará. Esto es lo que vamos a escuchar el día de mañana. El Padre que ve en lo escondido nos lo recompensará. Quien ve adentro, quien descubre mis intenciones más profundas, sabe si todo lo que hago lo hago para la alabanza y gloria de Él y para el bien y la necesidad del prójimo. Ir a misa, sí, rezar, sí, pero a la vez debemos tener un buen corazón con los demás y vivir en actitud de una alabanza continua. Entonces los sacrificios rituales tendrán un mérito grande porque estarán unidos a ese amor a Dios en el amor al prójimo. Qué maravilla esta reflexión. Bueno, adentrémonos entonces en el Evangelio del día de hoy, en este capítulo 10 de San Marcos, versículos del 28 al 31. Fíjense ustedes, vamos a hacer un nexo con el día de ayer. Ayer, este personaje, este joven rico, pues se marchó triste sin decidirse a seguir al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ese apego enfermizo de su corazón a sus bienes. Hoy Pedro, que sí le ha seguido, pero hoy Pedro se lo recuerda. Pedro le dice, sí, Señor, eso está bien, pero recuerda, ya ves que nosotros pues lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El resto ya se sobreentiende. Y Mateo lo explica en su evangelio. ¿Qué recibiremos a cambio? Lo hemos dejado todo para seguirte, hemos dejado de lado otras oportunidades de la vida para seguirte, ¿no? Ahora la respuesta de Jesús está, está toda ella henchida de gran generosidad. Fíjese lo que dice, y hay que saberlo interpretar también. Dice, recibirán este tiempo 100 veces más y en la edad futura vida eterna. Ahora, fíjense que no se trata de interpretar esto desde el punto de vista aritmético o de tantos por ciento de Nueva York. La respuesta tiene referencia, o hace más bien referencia a la nueva familia que crea en torno a esta nueva condición creyente, ¿no? Para quienes son mis hermanos y mis hermanas, los que cumplen la voluntad de Dios, es mi hermano, mi hermana y mi padre, ¿no? Interesante esto. Ahora, en el fondo de la interpelación de Pedro está, pues, se ve claro, pues, un concepto, un concepto político interesado del mesianismo propio del tiempo, que esa liberación, que ese Mesías estaba ligada en la mentalidad de la gente con ese cambio político profundo del derrocamiento de los romanos, que era la potencia ocupante entonces. De un concepto todavía muy poco maduro en los apóstoles que todavía tenían esa línea del sentimiento, ¿no?
¿Pregunta acaso una madre cuánto le va a, cuánto le van a pagar por su trabajo? Qué interesante. ¿Pone un amigo precio a un favor? Paso factura a Jesús por su entrega en la cruz, la pasó factura. Los discípulos ya lo habían mostrado, recordémoslo, buscan puestos de honor, recompensas humanas, soluciones económicas y políticas. O sea, Jesús y su Espíritu les irán guiando poco a poco, pues para ir madurando su fe. Esto es bien interesante, hasta que después de la Pascua, ellos mismos entreguen de una manera generosa en el nombre de Cristo su vida. Muchos de ellos dieron la vida, pero después de que entendieron qué significaba esto de recibir el 100, que no es matemático, ya lo decía. Una experiencia de un ciento por uno que promete Jesús, la tienen tantos cristianos laicos que desde su condición en la sociedad, pues entregan sus mejores energías para trabajar por el reino. Ya saben lo que es la generosidad de Dios en este mundo, a la vez que esperan en el otro una vida eterna, la que es prometida, la que dice, ven, entra, siervo fiel y bueno, entra al banquete del Padre. Es bien interesante, o sea, de un modo especial, esta experiencia que ha abrazado la vida religiosa, el ministerio ordenado dentro de la comunidad como estado permanente de vida, han entrado en esta dinámica que es otro género de vida y parentesco. Fíjense, nosotros, los que hacemos este camino del seguimiento desde la vida sacerdotal religiosa, dejamos padre, madre, hermanos, hermanas, pero en el camino encontramos la familia de Jesús. Tantos, 100 veces más en hermanos, en hermanas, en oportunidades, en crecimiento, pero también sabemos que al menos en el corazón debemos tener claro que lo hacemos en vista a ser anunciadores de ese reino de Dios y encontramos en esa familia de Dios todo el apoyo ya mucho más grande que la que dejamos y a la que seguimos amando profundamente, ¿no? Yo creo que es bien interesante que unos y otros sabemos que siguiendo en verdad la palabra del Señor, no nos vamos a quedar sin recompensa, no por el interés, sino porque todo el que está con el Señor, al que está con el Señor nada le falta. Habrá persecuciones, habrá incomprensiones, hay luchas, hay paradojas, hay situaciones difíciles, hay momentos en que no sabemos hacia dónde dirigirnos, hay momentos de dolor, pero hay momentos también de profunda alegría, de profunda paz. Lo hemos dejado todo, pero hemos recibido todo del Señor. Vamos a pedirle entonces y vamos a decirle que vale la pena haberlo dejado todo para seguirlo a Él, que vale la pena en el día a día de la vida saber que todo aquello que damos con alegría y con júbilo en el corazón, porque encontramos a Cristo en los hermanos necesitados, pues entonces allí vamos a encontrar también que el gran premio del Señor no se deja esperar. Él bendice y bendice desde lo que verdaderamente necesitamos. Por eso, unidos a un amor profundo al Señor, pero un amor profundo al prójimo, digámosle al Señor que aquí estamos, que queremos hacer su voluntad, que nos dé un corazón verdaderamente desprendido y que nos ayude a encontrarlo en el día a día de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.